Continuamos con War Room. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, síganos a través de nuestras redes sociales aquí en @radio13digital, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, para pues tener un poco de feedback, para que nos cuenten ustedes qué es lo que piensan acerca de estos temas que hemos estado abordando. Y en esta segunda mitad del programa me parece muy importante abordar un tema que surgió el lunes pasado. El lunes pasado el Coneval presentó los resultados de la medición de pobreza durante 10 años y bueno, pues uno de los resultados de lo que nos dijeron durante esta presentación es que en el país actualmente hay 52.4 millones de personas en pobreza. Y bueno, pues está con nosotros, nos acompaña Rogelio Gómez, él es vocero de Acción Ciudadana frente a la pobreza, para hablar un poquito de estos resultados. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, muy buenas tardes, María Fernanda, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad es muy importante que ya están los datos de 10 años, 2008-2018, acerca de la pobreza. Un poco de lo que decían los especialistas, bueno, los investigadores y el secretario ejecutivo reconocieron que la pobreza en el país está estancada. Y una vez que ya tenemos ahí los datos, a mí me encantaría que tú nos ayudes un poco a desmenuzarlos. ¿Qué significa que en el país haya 52.4 millones de personas en pobreza extrema y que en estos 10 años únicamente se haya disminuido anualmente 0.24% la pobreza? Cuéntanos un poquito, Rogelio, ¿qué te parece esto? Pues mira, yo creo que es un escándalo. Yo creo que para la realidad de la economía mexicana, para una nación que es entre la 13 y la 15 economía del mundo, que exporta más de 1,000 millones de dólares cada día, ahorita andamos creo que en 500 algo, es absurdo tener estos niveles de pobreza. Y la ventaja de contar con el Coneval es que lo sabemos. Yo creo que eso hay que subrayarlo, porque justo poder hacer una comparación de 10 años, una serie que se ha hecho cada 2 años, pues da la idea de qué ha venido pasando con esta realidad. Porque si bien es mala noticia que no haya cambiado, sería peor, mucho peor, ni siquiera saber, y que entonces fuera tema de a quién se le ocurre. No, hay mucha y poca, en fin, claro. se vuelve una cosa muy seria. Ahora, mira, la ventaja también del Coneval es que la ley le mandó a hacer una medición multidimensional y que nos permite ver no solo el dato pobreza, sino lo que está atrás del dato pobreza. La ley les ordenó que tenían que usar el ingreso y 6 carencias sociales por lo menos. Entonces, la medición mexicana, que en eso es, digamos, un ejemplo internacional, es una medición multidimensional que te muestra el cruce entre quienes no tienen ingreso para adquirir lo básico y tienen por lo menos alguna carencia. Eso es pobreza, pero también la puedes ver separado. O sea, puedes ver las diferentes cosas. Y lo que se ve en toda la serie, si tú analizas todas las 6 carencias y los ingresos, siempre está hasta arriba la carencia por seguridad social. Así se ha mantenido todos estos 10 años, ahorita está en 57%, o sea, más de la mitad de la población, casi 6 de cada 10, y son 71 millones de personas. Esa es la más alta. Y la que le sigue cerca, claramente arriba de todas, es el ingreso que no es suficiente para adquirir la canasta básica. Que están relacionados, ¿no? Ahí está mi punto. ¿De dónde vienen esas dos cosas? Del trabajo. Porque todo el mundo en estos tiempos que se anuncian datos de pobreza dice, todo lo que hemos gastado, esos programas que no sirven para nada, la política social, qué cochinero. Y sí, tiene mucha razón, no los voy a defender, no creo que estén funcionando bien. Pero si entendemos que las dos variables de más peso que generan el resultado de pobreza, esto que estábamos platicando, 52 millones, 44, que solo haya bajado 0.26 puntos por año, 2.6 en 10 años, es resultado de bajos ingresos y falta de seguridad social, o sea, de malos trabajos con salarios insuficientes y que violan el derecho a la seguridad social. Ahí está la explicación, y claro, hay que arreglar la política social, pero hay que arreglarla sobre todo la política económica y concretamente la laboral. Exacto. A ver, vámonos un poco más despacio. ¿A qué le llamamos carencia por seguridad social? Porque también a mí fue un dato que me impactó, ¿no? 71 millones más o menos de personas en el país
sufren carencia por seguridad social. ¿Pero a qué se le llama esto? ¿Cómo podemos definir la carencia por seguridad social? Mira, como la define Coneval, tuvo que separarla de la carencia por acceso a servicios de salud. Ok. Porque la ley le dijo, esta variable y esta variable. En México, por ley, seguridad social es salud y pensiones y servicios de cuidado y ingresos en caso de accidente, enfermedad, incapacidad. Y si me apuras un poco, aunque no tiene ese nombre, fondo de ahorro para la vivienda, porque forma parte del paquete de la seguridad social, aunque esté en el Infonavit. Entonces, eso es legalmente, pero en la medición está separado. No les dijeron, midan carencia por acceso a servicio de salud y carencia por seguridad social. Entonces, la respuesta a tu pregunta, y perdón que le dé la vuelta, pero es clave para que se entienda que dice dos cosas ese dato. Ellos lo que preguntan es si la gente tiene, si es mayor, si tiene pensión de seguridad social. Si no es mayor, si está en un esquema de ahorro, si está cotizando para un Afore, que en el fondo es estar inscrito en el IMSS y que le coticen para el Afore, pero en fin, si recibe algún programa de adultos mayores, que eso no es seguridad social, eso son pensiones no contributivas, son programas sociales, y ahora con el nuevo programa federal, pues ya todo el mundo va a tener por lo menos eso, lo cual es una buena cosa, por cierto. Pero entonces, si así se mide, pero si no tienes Afores, que tampoco tienes IMSS, ¿oíste? ¿Sí me explico? Entonces, aunque la pregunta no es así y está separada servicio de salud, cuando te vas a analizar cómo funciona la carencia por servicio de salud, tú ves quiénes están en el IMSS, quiénes están en el ISSSTE, quiénes están en los otros servicios de PEMEX y toda esa cosa, que son pequeños en cantidad, y quiénes están en el llamado seguro popular. Pero eso no es seguridad social, eso es nada más un esquema de salud que a veces funciona muy bien y a veces funciona muy mal. Pero lo que sí es seguro es que no es seguridad social, es decir, no es el paquete completo, ¿sí me explico? Entonces, digamos, sí, aquí nos tenemos que poner un poco finos. La pregunta exactamente es sobre si cotizan algún Afore, pero el dato, y lo puedes corroborar cuando te vas al de salud, es la seguridad social, toda completa, y la tragedia entonces es que esté en esos niveles. ¿Y por qué te lo digo con tanta fuerza? Pues porque acabamos de crear también el Observatorio de Trabajo Digno, y entonces fuimos a la otra fuente de información, la encuesta de ocupación y empleo, la que mide las condiciones de trabajo, y ahí nos salió cosas que ya sabíamos, pues, que más del 60%, que alrededor del 60% de la población ocupada no tiene seguridad social. Pero nosotros dijimos, a ver, pero luego dicen que es por los informales, que trabajan por su cuenta, los changarros, la gente en sus negocios familiares, que ciertamente no tienen seguridad social, no se afilia, pero pues es una cuestión ahí, difícilmente lo van a hacer. Pero separamos a quienes eran no contratados, a quienes eran empleados y les pagaban, o sea, trabajadores comunes y corrientes, pues, o sea, gente que a alguien le da un trabajo, le da un empleo. En ese sector que obligatoriamente tenía que tener seguridad social, el 43% en este último trimestre y el 40% cuando empezamos no tenía seguridad social. O sea, está muy confirmado. Ayer estaba tratando de hacer las cuentas para que me cuadraran. No pueden salir exactas, son dos fuentes distintas. Pero en esos números estamos. 6 de cada 10 personas en México no tienen seguridad social, e incluso 4 de cada 10 personas con un empleo no tienen seguridad social. Eso es un escándalo. Es decir, una persona que es contratada por otra persona, que trabaja tal vez en un espacio de oficina, qué sé yo, no tiene estos servicios de seguridad social. Lo cual, ¿qué ha estado pasando en estos 10 años en México que está permitiendo este tipo de situaciones? Porque es un tema grave, ¿no? Me imagino que no tener seguridad social puede pasar para muchos como, no pasa nada, hasta el día que te enfermas, o hasta el día que envejeces, o hasta el día que quieres tener un crédito para una vivienda y no está ocurriendo. Exacto, hasta el día que las mujeres tienen un hijo y tienen que dejarlo en algún lugar para poder trabajar. Ya pusiste cara que me entiendes perfecto. Entonces, por supuesto, ese es un poco el punto, la seguridad social. De hecho, qué padre que podamos platicar de esto, porque mira, la seguridad social es la mejor política social. O sea, ciertamente no son los pequeños programas, y menos cuando no llegan a toda la población, y mucho menos si nomás se usaron para conseguir votos y clientelismo político. La política social seria, dura, son coberturas reales a riesgos, o sea, acceso a servicios de salud para cuando te enfermas. Si te enfermas, además, que te paguen, porque estás con incapacidad, que eso es lo que hace la gente, ¿no? Cuando va al IMSS, vengo por mi incapacidad, no viene a que le den el medicamento y la cosa, porque él sabe que no lo van a atender, y que vayas ahorrando para tener una pensión en edad avanzada. Eso en México por ley, o sea, no son 10 años, 10 años que lo medimos. 10 años de medición. 10 años de medición, pero no viene, exacta, en numeritos así, precisos y juntados con ingreso y toda esta cosa que es muy útil.
pero no viene de hace 10 años. Esta es una cuestión que está en nuestra Constitución. La Constitución hizo que la seguridad social fuera como una prestación laboral, es decir, que fuera una obligación, que cuando alguien, el patrón, inscribiera a sus trabajadores en el IMSS, digamos, en la seguridad social, y el gobierno luego creó el ISSSTE, en fin, toda esta cuestión histórica. Como la mayoría de la gente no estaba ahí, se creó el Seguro Popular para darles por lo menos salud. Luego, si quieres, hablamos de eso, pero el punto clave es que después de mucho tiempo se volvió muy caro, comillas, y entonces empezaron a buscar, que no lo es, pero digamos, así se vive en ciertos ambientes, se convirtió como un impuesto al trabajo. O sea, los empresarios dicen, esto puedo pagar de salario y todo esto me cuesta la seguridad social, y entonces, pues, ese es el costo de generar empleo. Entonces, lo que dicen es, si quiero pagar más, pues me libro de la seguridad social, ¿no? Y entonces empezaron a inventar esquemas, tipo honorarios asimilables y cuanta cosa, exacto, o outsourcings ilegales, ¿no? Gente que contrata por fuera y que es el patrón sustituto, en fin, una serie de cuestiones que son sistémicas, que ya están muy arraigadas, que están funcionando en nuestra economía todos los días, se anuncian, en fin, falta un poquito para que coticen en bolsa, no, estoy exagerando, pero esta es una cuestión ahí ya, no es de un patrón malo, un patrón por allá, alguien que dijo, vamos a hacer trampa, es un esquema, exactamente, es un esquema sistémico, y entonces, pero mi punto es, para que regresemos a nuestro tema concretito, es, no nos puede sorprender que la pobreza no baje, porque la pobreza es ingreso insuficiente y carencia por seguridad social. También es otras cosas, pero mientras esas sigan altas, pueden bajar todas las otras, lo cual está muy bien. Qué bueno que haya menos pisos de tierra, qué bueno que haya agua en las viviendas, es una maravilla. Por supuesto que eso es importantísimo, pero el lado duro, ¿no? La roca contra la que se topa la pobreza es salarios bajos y violar la seguridad social. No es lo único, porque si nos vamos a la pobreza profunda, indígena, etcétera, ahí hay otros factores de aislamiento, etcétera, aunque también tienen que ver con trabajo, pero de otra manera. Pero esa ya la conocemos más, no la minimizo, al revés, creo que tenemos que ponerla en el centro de nuestra prioridad. Pero ahorita yo sí quiero decir que no vamos a bajar de esos números de 40 y tantos %, de 50 millones, mientras no le entremos a ver que la problemática viene del mundo del trabajo y concretamente de lo laboral. A ver, me estás diciendo que el tema de la pobreza viene del mundo del trabajo. Sin embargo, acabar con la pobreza o dar mejores condiciones a los pobres ha sido una de las banderas de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Okay. Y lo que más hemos escuchado han sido programas, no sé si llamarlo así, tú me puedes corregir, de corte asistencialista, de entrega de dinero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo calificarías en ese sentido las medidas que se están tomando en este gobierno para combatir la pobreza? Mira, déjame empezar por decirte que este asunto de la confusión de llamarle combate a la pobreza a los programas sociales viene de tiempos de Salinas. Alguna vez hice un artículo que se llamaba La culpa la tiene Salinas, que es un lugar común para muchas cosas, y hubo una gente que se enojó, por eso es que quien empezó a hablar de claro, pero en este tema sí, porque el que empezó a hablar de combate a la pobreza, nombrarle así a solidaridad y a esas cosas que hacían en esos tiempos, solidaridad, que eran los programas sociales de aquel tiempo, ¿no? Niños en solidaridad, construir caminos rurales, construir la clínica, etcétera, etcétera, le llamaba combate a la pobreza, que en realidad era, técnicamente hablando, perdón, ya me puedo equivocar, combate a la marginación, es decir, gente que no tenía servicios tuviera una clínica, un camino. Bueno, luego empezaron a construir canchas de básquetbol y sobre todo lo que estaban tratando sobre un partido, pero eso es otro, como diría un anuncio de solidaridad, eso es otra historia. Ahora bien, ¿qué puede hacer, digamos, la política social? Es importantísima para uno, la política social como tal debe garantizar derechos sociales. Es la salud, es la educación, la alimentación, la vivienda, el medio ambiente, en fin, un conjunto de derechos sociales. La política social es la acción pública del Estado para que todos tengamos un piso de igualdad en el ejercicio de derechos sociales y que todo lo que podamos resolver con el mercado lo resolvamos, pero que nadie se quede fuera en el ejercicio de derechos sociales. Y luego los programas sociales son como los instrumentos que tutelan esos derechos, que ayudan a romper barreras o que ayudan a quienes están más abajo para proteger y promover sus derechos. Es decir, yo pongo la escuela, pero no todos los niños están llegando. Entonces, ¿por qué? Entonces hay que ver, ¿por qué no están llegando? ¿Por flojos? No es por flojos, están muy lejos. Bueno, y hay un asunto que hay que hacer. Pero muchas veces es ya los niños, no todos los niños en este país van a la escuela.
de mala calidad, pero van a la escuela. Algunos Sí. de mala calidad, pero sí van a la escuela. Más bien los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes empiezan a salirse de la escuela, empiezan a abandonar. Y entonces empiezan a checar y una parte es muy poca pertinencia en la educación y la otra es económica. Entonces ahí es donde entran las becas. Si tú mandas una beca a un hogar en pobreza, no es porque sea muy aplicado, es porque estás diciéndole, a ver, no pongamos esa parte como obstáculo, porque sí lo es. De aquí o les entregan útiles y esas cosas. Lo que pasa es que se volvió una competencia de ver quién repartía más cosas. Entonces, no, el gobierno federal tenía un gran programa de becas, pero entonces los gobernadores empezaron a inventar pues los uniformes y los útiles, y luego las mochilas, vales, y luego los pants, los tenis. Yo decía, ya el siguiente va a tener que inventar las agujetas de los tenis, porque ya no va a haber más que repartir, lo cual es absurdo. Pero tu pregunta era sobre el nuevo gobierno, perdóname. Entonces, en síntesis, vamos, entendiendo esta evolución y esta cosa, que está muy mal, o sea, no estaba yo defendiendo a la política social porque no, nada más estaba poniéndola en su lugar, que no es combatir la pobreza, sino resolver problemas sociales. Lo que está haciendo el gobierno del Obrador en este tema que estamos tratando, yo veo dos cosas buenas, si se aplican bien y se les da continuidad. Una, en el mundo laboral, se aumentó el salario mínimo para que cubra por lo menos la canasta básica para una persona. Es decir, una persona con salario mínimo ya quedaba en diciembre que empezó esto con la canasta básica. Pero lo que dice nuestra Constitución es que tiene que ser suficiente para una familia. Y la pobreza se mide por familia. Entonces, si me alcanza a mí, pero somos 3, quedamos en pobreza los 3 porque el ingreso se reparte en el hogar. Entonces, lo que nosotros decimos es, necesitamos un plan gradual, hay que dar el siguiente paso. El primer paso fue muy bueno, hay que dar los siguientes pasos, que serían, nosotros proponemos un plan que se sepa ya. Nosotros decimos, a ver, vamos a 204 pesos, valor de ahora, pues puede cambiar, pero en pesos de ahora, que sería suficiente para una familia de 4 o menos con 2 perceptores de ingreso. Todavía nos quedan las que tengan 1, pero llegaríamos a un lugar bueno. Se puede hacer con 17 pesos semestrales, porque no hay que llevar todo a fin de año. 1, porque se va perdiendo valor, y 2, porque se genera presión. La gente dice, 17 pesos, entonces es el 12%, y entonces yo pido mi aumento de 12%. No, es para el salario mínimo, porque se nos quedó abajo. Bueno, esa fue una buena cosa de este gobierno. Y lo que decimos es, hay que continuarla. Y los programas de transferencias monetarias funcionarían, es que asistencialismo le llamamos, es como si repartieran dinero, pero a ver, si rompen barreras, si ayudan a ejercer derechos, cumplen su función. Entonces, por ejemplo, el programa de adultos mayores, claramente, hay mucha gente que no tiene pensión, está bien que se le entregue una pensión. Aquí el problema es que tenemos como varios esquemas de pensiones, están el federal ahora, los estatales que ya había, por ejemplo en la Ciudad de México, que es donde empezó también López Obrador esta cuestión, y está lo que da el IMSS con subsidios, porque digamos una parte es lo que cotizamos, pero mucha gente está subsidiada porque los que estaban en la antigua ley, etcétera, es presupuesto público. Entonces hay que alinear eso, pero digamos es una buena cosa. Lo de los jóvenes, las personas jóvenes construyendo el futuro. De entrada, poner la prioridad en los jóvenes es una maravilla. Y pensar en que se requiere romper las barreras a su empleabilidad nos puede poner en otro lugar. Es el bono demográfico, nos puede dar crecimiento económico, competitividad, inclusión, por supuesto, para las personas jóvenes, y hasta temas de seguridad podemos resolver con eso. Y la pregunta es si se hace bien. Pero de entrada yo diría, buena cosa, O sea, las transferencias no son buenas o malas, depende para qué sirvan. Exacto. Por supuesto, también pueden servir para puro clientelismo político y para andar haciendo chanchullos. Eso está mal. Que es mucho de lo que se ha hablado, ¿no? Tal vez, también, sobre todo con jóvenes construyendo el futuro, que son los próximos votantes. ¿No? Exacto. Sí, bueno, es un poco, sí, exacto. Y esta cosa de que los servidores de la nación y un censo que arrancó cuando no eran gobierno y que eran la estructura electoral de un partido político, de Morena, pues sí, eso es... Claro que eso nadie lo puede aprobar, y la verdad es que es el gran riesgo de la política social, porque si se van por ahí, los apoyos no van a llegar a los jóvenes que lo requieren, no van a llegar a los hogares que realmente lo necesitan, y entonces no reduces pobreza. O sea, no le complementas el ingreso a los que le falte, porque todos hay gente que no trabaja, O sea, yo estaba como, arreglamos esta parte porque es la más sencilla, no la más sencilla, puede ser muy dura, pero la más lógica. Quien trabaja no debe ser pobre, punto. Ahora, quien no trabaje, vemos cómo le hacemos, ¿no? Exacto. Si está adulto mayor, pues una pensión. Si no está adulto mayor y es por desempleo y son jóvenes, vemos cómo romper las barreras para que consigan empleo. Si tiene discapacidad, hay que pasarle ingreso, exacto, punto final. O sea, si no puede trabajar, pues no puede ya, ¿no? Y ese es el piso básico, único, común de derechos al que podemos aspirar. Entonces, yo no veo mal los programas. Mi punto es que se apliquen bien,
que el objetivo esté claro, que sí lleguen a quien deben llegar. En el de jóvenes, por ejemplo, a veces se oyen los funcionarios y se conocen anécdotas que es que están llegando gente que salió de la universidad. Una vez oí a alguien decir, y nos llega hasta gente con maestría. Yo, perdón, claro, debería pues dar pena. Poco. O sea, estaba muy mal del programa, perdón, Ajá. Invertir, no porque no quiera yo apoyar a estos jóvenes, pero invertir recursos públicos para gente que de todos modos va a conseguir empleo, o que si no lo consigue no es por una barrera. Uh-huh. Ojo con el tema, porque otra vez, ¿para qué es la transferencia? Para romper la barrera. ¿De qué barrera hay que romper? La primera experiencia. Pero hay unos que están listos para trabajar y hay unos que tienen muchas barreras para trabajar. Okay. No terminaron el bachillerato, se quedaron a media secundaria, nunca han trabajado ni ellos ni sus padres. Están muy cerca más bien de ambientes medio criminales, medio informales, ¿no? Y traen además situaciones de carga, pues muy cerca de adicciones, muy cerca de violencia, con mucha poca autoestima. Todo eso, que está clarísimamente diagnosticado, requiere una intervención que se llama de habilidades socioemocionales, de darles confianza en sí mismos, de que no solo aprendan a hacer algo en un empleo, lo que sea, de computadoras, de máquinas, de lo que sea, sino que también aprendan a trabajar, que aprendan lo que se llaman las habilidades blandas, comunicarse, etcétera. Y esa parte el programa la menciona, pero pues no la tiene resuelta, porque yo no creo que las empresas estén muy preocupadas por desarrollarle habilidades blandas a estos jóvenes, ni tampoco creo que haya demasiadas empresas buscando a los que más lo requieren. ¿Sí me explico? Entonces, qué buena onda que haya, qué buena cosa que haya un programa para jóvenes. No tiene nada de malo que sean transferencias monetarias, pero que llegue quien debe llegar y que sí rompa las barreras que debe romper. Si no se generan suficientes empleos, y ahí cierro el argumento, si no llegan a trabajos dignos, van a quedar en pobreza. Entonces hay dos brincos que hay que dar: que lleguen a trabajo, o sea que sí funcione la intervención, y dos, y no los que iban a llegar, sino los que no estaban llegando, y dos, que sean trabajos dignos, porque si van a ganar malos salarios y sin seguridad social, van a quedar en pobreza. Exacto, pues en ese sentido justamente pues quedará un poco de tiempo para hacer estas evaluaciones, no nada más en materia de pobreza, que el Coneval pues va a seguir en esta tarea, pero también evaluar cómo han sido los resultados a corto y mediano plazo de los programas que está echando a andar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justamente porque han mencionado algunos de los encargados, sobre todo la secretaria de Comunicación, la secretaria del Trabajo ha mencionado que para este año va a haber un corte y se van a evaluar los resultados y si es necesario hacer cambios. Entonces, en ese sentido hay que quedar muy atentos de qué es lo que va a ocurrir, cómo va a evolucionar estos programas, porque pues son una apuesta justamente para romper las barreras y pues para sacar a muchas personas justo de esta situación en la que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo, y justo para eso sirve el Coneval, y me dio mucho gusto que el nuevo secretario ejecutivo lo dijera con todas sus letras: vamos a evaluar los nuevos programas, porque así como Coneval fue muy importante para señalar todos los errores de la cruzada contra el hambre, y eso, entonces ya sabíamos que no iba a funcionar, y hoy ya sabemos con los datos que no funcionó. Exacto. ¿No? Entonces, que haya esta disposición de Coneval, así entrarle a la condadura de vamos a evaluar cómo está, pero en el ánimo más constructivo, se evalúa para mejorar. De hecho, ese es el lema del Coneval, ¿no? Medimos para mejorar, y podrían decir perfectamente evaluamos para mejorar, ¿no? Y entonces sí se pueden señalar errores, ciertamente los medios de comunicación se les van a ir a la yugular, pero si corrigen, todo el mundo va a aplaudir. Exacto. ¿No? Y incluso los medios de comunicación. Entonces, qué bueno que haya evaluación, porque no hay nada peor que seguirle nada más por sabiendo que está mal. Un poco lo de Einstein, ¿no? Si ya sabes que no va a dar el resultado y sigue siendo lo mismo, pues estás medio loco. Si crees que va a dar otro resultado, pues si sigues haciendo lo mismo que ya sabes que no sirve. Exacto. Pues Rogelio Gómez, vocero de Acción Ciudadana frente a la pobreza, muchas gracias por acompañarnos, por hablar muy a fondo de este tema que parece que es muy importante y que en los medios de comunicación no hizo mucho ruido al parecer, pero sí resulta muy importante, y estar también atentos como ciudadanos de pues los resultados y de las evaluaciones que se hagan a partir de este año y pues todo lo que viene, ¿no? Por supuesto, yo te agradezco mucho y además te felicito, qué gusto estar aquí, dando este espacio que te dieron, y quien quiera ver nuestros análisis, quien quiera ver esto que estamos platicando, leer, ver las tablas, esto que yo digo, dónde están las líneas ahí arriba, en nuestra página en frente a la pobreza.mx, o en Facebook somos Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y en Twitter somos Frente a Pobreza. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también les agradezco mucho que hayan estado
de 3 a 4. Ya les recuerdo, todos los miércoles voy a estarlos acompañando aquí en War Room. Por favor, síganos a través de nuestras redes sociales, @Radio 13 Digital, y continúen con la programación de Radio 13. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Fernanda Navarro y los espero aquí el próximo miércoles.